casarme con narcotraficantes. Y el enemigo me puso con todos los que eran líderes del narcotráfico. O sea que yo vengo de una urbanización de colegio cristiano y automáticamente que me salgo del plan de Dios, automáticamente Satanás te va a introducir en su plan. Y comenzó a introducirme y me puso con todos los líderes del narcotráfico del área metropolitana. O sea que yo no comencé aprendiendo cómo se tira droga, no, yo comencé aprendiendo cómo ser un líder, cómo cazar un enemigo, cómo cargar un arma, cómo controlar un caserío. Yo comencé a pasarme con los líderes y comencé a adoptar esa mentalidad de ser un líder en el mundo del narcotráfico. Entonces, a la edad de los 14 años ya yo estaba operando un punto de droga, yo no comencé tirando, no comencé guardando cosas, no, yo comencé operando un punto de droga a la edad de los 14 años y ya a los 16 años ya yo me encontraba, ¿sabe qué? Cargando con armas, me tuve que ir a vivir en casa de mis papás. Y yo me acuerdo que a esa edad de los 16 años mi hermano me decía una verdad que yo no quería reconocer. Él sabía que yo estaba escribiendo mi vida de pecado y que esa vida que yo estaba escribiendo de pecado, lo único que me iba a tocar en mi vida era muerte o prisión. Me decía, Alex, si tú sigues en ese mundo, todos los que yo he visto que están en el caserío terminan muertos o presos. Pero justificar tu pecado, yo decía, mi hermano me está diciendo eso porque él no puede tener el dinero que yo tengo, él no puede tener las motoras que yo tengo, no puede tener las prendas que yo tengo, no puede tener el dinero que yo tengo guardado. Y yo comencé a autojustificar mi pecado y pensando que yo no iba a morir. Como Satanás le dijo a la primera mujer, le dijo, no, tú no moriréis. Y yo decía, no, yo no voy a morir, yo voy a ser más inteligente. Pero ¿sabe qué? Cada vez más mi vida se escribía en el plan de Satanás, se escribía mi vida de pecado. Y cuando mataron a mi hermano, automáticamente yo me convertí en Alex Trujillo, automáticamente comencé a ser una persona vengativa. Si ya antes andaba con pistola, ya no quería andar con pistola, ya andaba con rifle y ya estaba buscando, mi mentalidad era vengarme de aquellos que le habían quitado la vida a mi hermano, porque cuando le quitaron la vida a mi hermano, vi a mi mamá y a mi papá llorar. Ahora me sentía culpable porque yo decía, mi hermano murió porque yo comencé a andar en este mundo del narcotráfico. Y esa muerte de mi hermano me traumatizó tanto, hermano, que yo pensaba que mi vida ya no valía nada. Yo pensaba que ya yo no podía cambiar el curso de pecado que yo había tomado. Y es que cuando tú tomas ese curso de pecado y las desgracias y vienen las maldiciones a tu vida, tú piensas que nada puede borrar esa historia de pecado que tú has cometido. Eso te hace creer Satanás. Satanás te lleva a una desesperanza que tú piensas que esa historia de pecado no puede ser borrada. Porque tú mismo muchas veces comienzas a no perdonarte de los propios errores que tú has cometido. Y yo decía, ¿sabes qué? La muerte de mi hermano fue por culpa mía y esa culpa agolpeaba mi corazón. El pecado lo único que hace es agolpear tu vida con esa culpa, hermano, que te va carcomiendo, es como un cárcel. La culpa te va llevando a una desesperanza que lo único que te ofrece Satanás para escapar del sufrimiento y de tu culpa es la muerte. Y yo me acuerdo que yo buscaba la muerte pensando que ya yo no podía cambiar mi historia de pecado, pensando que ya yo no podía borrar de mi mente todas las cosas malas que yo había hecho, pensando mi alma te adora que ya yo mismo no iba a poder tener la dignidad nuevamente de poder mirar a mi papá a los ojos. ¿Por qué? Porque me sentía culpable. Mi hermano estudiaba criminología, él no merecía que muriera. Yo me acuerdo que ese día yo miré al cielo y le dije, Señor, ¿por qué a él y no a mí? ¿Por qué? Porque yo decía que estoy haciendo las cosas mal soy yo, el que merezco la muerte soy yo. Pero me acuerdo que cuando yo comencé a estar en ese mundo de pecado, los mismos amigos míos comenzaron a verme como una amenaza también para ellos, los que me enseñaron todo lo malo. Todos esos amigos míos que me enseñaron lo malo, que yo estaba dispuesto a dar la vida por ellos, que estaba dispuesto a morir por ellos, a los 6 meses después de la muerte de mi hermano, vieron que yo me convertí en una persona incorregible. Y ellos tomaron la decisión de quitarme la vida también. Y me acuerdo que yo me enteré de eso por misericordia de Dios. Dios me puso a alguien que me dijera que ellos me iban a quitar la vida. Y escapé de la mano de ellos. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo había registrado una historia de pecado, Dios estaba dispuesto a registrar una historia de su perdón, de su misericordia en mi vida. Dios estaba dispuesto
dispuesto a registrar mi alma de ahora, ¿sabes qué? Todo aquello que ya Él había escrito en su libro de la obra de antemano que se supone que tú y yo andemos en ella. Para que los planes, los propósitos y el deseo de Dios de bendecirnos se pueda cumplir. Y yo me acuerdo que yo andando en esa historia de pecado, la muerte muchas veces trataba de llegar a mi vida. Yo me acuerdo que fueron esas veces que los mismos amigos míos me querían quitar la vida. Después me tirotearon en un residencial en Nemesio Recanales, yo montado en un carro, y yo pensando que iba a perseguir a mis enemigos porque estaban dentro del caserío donde yo estaba mandando, y lo que no sabía es que mientras lo iba siguiendo iba a encontrar la muerte. Y ese día comenzaron a dispararme, pero ¿sabe qué es lo único que me pudo salvar a mí? La oración que yo comencé a hacer. ¿Por qué? Porque yo quería morir, yo quería escapar de mi culpa. Pero ¿sabes qué? Cuando yo estaba tratando de escapar de mi culpa y de mi sufrimiento, cuando llegaba la muerte, yo no quería morir. ¿Y sabes por qué yo no quería morir, hermano? Porque la realidad que cuando la muerte está cerca de ti, tú deseas vivir porque tú no quieres que ya lo que se estaba escribiendo de tu vida termine. Y yo me acuerdo que ese día Dios me salvó a mí, a los que estaban conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Por qué Dios salva a una persona pecadora? ¿Por qué Dios escoge salvarnos a ti, a mí, a pesar de que nosotros hemos hecho lo malo delante de Él? Como Dios le dijo a David: por cuanto rechazaste mi palabra, menospreciaste. Cuando David fue adulterio, comenzó a registrar una historia de pecado. Y Dios le dijo: tú me rechazaste a mí. Cada vez que tú decides vivir en el pecado, tú estás rechazando a Dios. Y yo, aún rechazando a Dios, Dios me libraba de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que a Dios no le agrada la muerte del impío. O sea, que a pesar que Él sabe que la paga de nuestro pecado es muerte, que el pecado nos quiere dar muerte, ¿verdad?, a nuestra vida, Él no desea pagarnos conforme a nuestros pecados. Y yo me acuerdo que ese día Dios me libró de la muerte. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios era escribir vida eterna en mi vida. El deseo de Dios es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ese es el anhelo de Dios. Eso es lo que el anhelo. Ahora mismo tú anhelarías que tus enemigos, los que te han hecho mal, tú anhelarías pagarle con bien. La naturaleza pecaminosa de nosotros, hermano, no desearía eso sobre un enemigo, sobre una persona que te rechaza, que te odia o que busca destruirte. Y yo me acuerdo que Dios ese día me libró de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios puede ver más allá del pecado tuyo y mío. Porque Dios puede ver más allá de lo que tú estás viviendo ahora mismo. Él puede ver más allá porque Él puede ver una vida restaurada. Si esa vida decide estar en sus manos. Él puede ver, mi alma de ador, ese corazón endurecido que ahora mismo está como una piedra por el odio que tiene en su corazón, por la avaricia, por la maldad, porque el pecado se ha encargado de endurecer tu corazón de tal manera que ya ni a Dios tú quieres escuchar. Pues sabes que Dios sabe que Él puede cambiar el corazón si Él es el creador del cielo y la tierra. Ahora Dios está buscando un corazón lleno de pecado para Él poder perdonarlo. ¿Y qué es el perdón de Dios? Bueno, borrar esa historia de pecado que tú has estado registrando en tu vida. El perdón de Dios lo que busca es, mira, ¿sabes qué? No importa la historia criminal que tú puedas tener en tu vida delante de Dios, automáticamente que tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, toda esa historia de pecado, hermano, ¿sabes qué? Delante de Dios ya no existe. Eso es lo que es el perdón de Dios. Y ahora tú te preguntarás, ¿pero por qué Dios decide perdonarme? ¿Por qué Dios decide perdonarme? ¿Por qué Dios decide buscar mi vida? ¿Por qué Dios decide salvarme? Pues una de las razones que Dios busca perdonar la vida del ser humano, porque Dios quiere llevar al hombre al destino eterno que Él ha preparado para aquellos que le aman. ¿Sabes? El deseo de Dios de perdonarte, porque Él te creó con ese propósito de que tú tuvieras una relación con Él. ¿Sabes? Que Dios desea tener una intimidad contigo, que tú hables con Él, que tú le hables de tus problemas, que tú le entregues tus pecados. ¿Por qué? Porque Él tiene una solución a cada uno de esos problemas que tú estás enfrentando. Él tiene una solución.
Y yo me acuerdo que ese día Dios me libró de la muerte. Uno de los que estaba conmigo hoy es pastor en Cataño. Eso quiere decir que aunque había una historia registrada de pecado, Dios podía ver en nosotros unos evangelistas, podía ver en nosotros pastores, podía ver en nosotros algo más escrito de lo que ya Satanás había escrito en nuestra vida. Y yo me acuerdo que otro día estoy en una discoteca, y en esa discoteca, cuando llegué a la discoteca, los enemigos míos, muchachos, dijeron: este es el momento para poder quitarle la vida a alguien. Comenzaron a llamar de todos los residenciales, y los residenciales llegaban allí en carro, me estaban esperando afuera, entraron para adentro de la discoteca. Y yo me acuerdo que yo les pasé por el lado a mis enemigos, y ese día que les paso por el lado, automáticamente ellos se llenan de ira y comienzan a golpearme, y caigo al piso, me levantan del piso los bouncers, y mis enemigos me decían: hoy tú te vas a morir, me daban cantazos. Y yo pues soy llevado hacia la puerta para afuera de la discoteca. Los bouncers me iban llevando afuera, pero los bouncers estaban con mi enemigo, y mis enemigos iban dándome cantazos y me decían: tú te vas a morir hoy. Y yo comencé a clamar a Dios nuevamente, hermano. Clamé a Dios con una angustia que usted ni se imagina, porque yo sabía que si yo salía por esa puerta, yo iba a ser un hombre muerto. Y yo me acuerdo que yo comencé a clamar a Dios, para que tú veas que ese poquito conocimiento que yo tuve de Dios en los colegios cristianos comenzó a servirme en los momentos más difíciles de mi vida. Lo que tú estás aprendiendo aquí en la iglesia, eso te va a servir para cada situación que tú puedas estar enfrentando. Y yo me acuerdo que ese día comencé a clamar a Dios. Yo le decía: Señor, si tú me libras de la muerte, yo te voy a servir. Pero Dios sabía que Él me iba a librar de la muerte, y yo no le iba a servir en ese momento, pero Él sabía que yo le iba a servir. Y yo me acuerdo que ese día, cuando llegamos a la puerta, automáticamente comenzaron a escucharse disparos, y los voces me sueltan, todo el mundo comienza a correr. Mis enemigos que estaban detrás de mí proclamando mi muerte comenzaron a correr, y yo corrí para dentro de la discoteca también, y me escondí en la cabina donde el jockey. Pero aún yo no cedía mi corazón a Dios. Imagínate, yo controlaba 8 residenciales. Cada vez que entraba a esos residenciales, yo puse mi vida a perder la vida. Yo vi amigos míos cuando entraban a los residenciales y nos tirábamos con los que estaban dentro del residencial para sacarlos. Amigos míos que recibían disparos aún en la cabeza y quedaban vivos. Y yo poniendo tanto mi vida para obtener dinero, para obtener fama, para obtener poder. Pero entre más alto yo llegaba a ese mundo, más miserable me sentía como persona. O sea que Dios me estaba dando a entender que el dinero que yo estaba obteniendo no me iba a hacer sentir una mejor persona. ¿Sabes? El dinero que yo estaba obteniendo no iba a comprar la paz que verdaderamente yo deseaba tener en mi corazón. ¿Por qué? Porque cada vez que iba a dormir, Satanás me atormentaba con mi pecado. ¿Tú sabes cuántas malas decisiones tú has tomado en tu vida? Y Satanás utiliza eso para atormentarte. Te acusa con tu pecado para hacerte sentir que tú no vales nada. Las veces que te acostaste con hombres, las veces que te acostaste con mujeres, las veces que hablaste malo a tus padres, las veces mi alma te adora, ¿sabes qué? Que le quitaste la vida a una persona. Todas esas obras de pecado, por más que el hombre trata de limpiar la conciencia autojustificando su pecado, no puede. Por más que tú autojustifiques el pecado, eso no puede limpiar la conciencia de las obras de pecado que tú has cometido. Porque la única solución que tú tienes para que esas obras de pecado puedan ser limpiadas en tu vida es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es el único que puede, mira, hermano, limpiar toda esa historia de pecado que tú has cometido. Te lo digo yo, ¿sabes por qué? Porque yo vivía atormentado con mi pecado. Yo veía en los sueños escenas de mi pecado, y cuando veía esa escena de mi pecado me pensaba que me iba a volverme loco, porque eso me atormentaba. Y me acuerdo, comencé a poner música cristiana y comencé a leer la Biblia. Y yo decía: si mis amigos se enteran que yo estoy leyendo la Biblia, van a pensar que yo soy un bobo. Si mis amigos se enteran que yo estoy buscando de Dios, automáticamente van a pensar que yo puedo salir choteando. Si mis amigos se enteran que yo estoy buscando de Dios, van a pensar que yo soy débil. Y en ese mundo yo no podía verme como débil, porque lo que mostraba para que la gente me tuviese miedo era que yo no tenía debilidad. Pero sin embargo, nuestro pecado atestigua que nosotros hay debilidad. ¿Por qué? Porque por más que tú quieres hacer el bien,
tú hayas que tú no puedes hacer el bien en tu vida. ¿Usted cree que yo deseaba hacer las cosas malas que estaba haciendo? Yo no deseaba en mi corazón. Después que las hacía lloraba. Después que las hacía me lamentaba. Después que las hacía, ¿saben qué? Había una culpa que golpeaba mi alma todos los días. Yo me acuerdo que yo comencé a destruir tanto. Mira, cuando tú sigues registrando tu vida en el pecado, lo único que tú vas a hacer en tu vida es destruir tu vida, destruir tu relación con Dios, destruir tu matrimonio, destruir a tus hijos. Porque aunque tú les des colegio, aunque si tú sigues viviendo en pecado, tú estás destruyendo la vida de tus hijos. Porque lo que ellos te vean hacer es lo mismo que ellos harán en el mañana, y la misma destrucción que el pecado te causó a ti, se la causará a ellos. Y yo me acuerdo que yo destruí todo, hermano. Destruí la vida de mi hermano por nada, por un punto de droga, por tener dinero, dime tú. Destruí mi vida porque ahora estaba en una prisión con una sentencia de 20 años y 35 años. Destruí el negocio de mi papá porque mis enemigos le tirotearon el negocio a mi papá, después se lo quemaron. Ese día yo vi a mi papá llorando porque él decía: todo lo que construí, todo lo que yo hice se destruyó. Un hijo muerto, al otro me lo están buscando para quitarme la vida, mi negocio se quemó. Pero mi papá lo que no sabía es que él estaba construyendo también, por más que era legal la bebida que él vendía, él estaba construyendo para Satanás también. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que los borrachos no pueden entrar al reino de los cielos. O sea que yo vendía droga, pero mi papá estaba vendiendo otra droga legal. ¿Por qué? Porque vivimos un mundo donde legalizan el pecado. Vivimos un mundo, hermano, que todo lo que Dios llama aborrecible, todo lo que Dios rechaza, todo lo que maldice al hombre, el hombre lo pone como bueno, lo pone como justo, lo pone como recto. Imagínate que están legalizando aún el aborto, cuando todo el mundo sabe que eso... Mira, hay personas que después que abortaron, esa culpa que viene a su vida, hermano. Después que aborta, hermano, la culpa que golpea, porque sabiste que le quitaste la vida a algo que era hijo tuyo. Por más que no lo querías tener, por más que fue una relación fugaz, pero era hijo tuyo. Y esa culpa, hermano, las mujeres no vuelven a ser las mismas. Un hombre que también manda a una mujer, esa culpa golpea porque sabe que mandó a matar a su hijo. Y yo me acuerdo, hermano, que esa culpa era la que me atormentaba. Pero había una solución a mi tormento, pero la solución yo no la buscaba, no buscaba a Jesús. Buscaba a Jesús para que me diera paz, buscaba a Jesús para que me dejara dormir, mas sin embargo no le entregaba mi pecado a Dios. ¿Sabe que muchas veces un hombre pecador quiere tener algo de Dios, mas no quiere entregar su pecado? ¿Sabe? Tú puedes querer algo de Dios, pero el tú querer algo de Dios no significa que tú quieras a Dios. ¿Por qué? Porque tú quieres a Dios cuando tú escoges sus caminos. Tú amas a Dios cuando tú verdaderamente quieres servirle, cuando quieres hacer lo que es bueno. Y yo me acuerdo que, ¿verdad? A mi papá le quemaron el negocio. Después la casa de mis padres le dieron 200 impactos de bala. Mis papás salían avergonzados de esa urbanización. Los vecinos, imagínate, veían los tiros en la casa de mis papás. Mi papá avergonzado, un hijo que lo están buscando para quitarle la vida. A mi hermano pequeño lo vieron al frente del casa de mi abuelo, lo confundieron conmigo y le dieron unos disparos en la pierna. Eso es para que tú veas que como el pecado es como un cáncer que va, aunque tú no ves los efectos de tu pecado en ese momento, ¿sabes qué? El pecado siempre va a destruir. Destruye una buena conciencia delante de Dios, destruye tu paz, destruye el gozo que pueda haber en tu vida si tú verdaderamente decides entregarle tu pecado a Dios. Y yo me acuerdo que pasando por toda esa experiencia, me acuerdo que aún así Dios estaba tratando con mi vida. Sí, porque mientras tú estés aquí en la tierra con vida, Dios siempre va a buscar la manera de tratar contigo. Aleluya. Y Dios está tratando contigo para que tú le entregues ese pecado, hermano. Cuán difícil se le hace al hombre entregarle su pecado a Dios. Yo no entiendo, ahora que conozco la verdad de Dios, ¿por qué al hombre se le hace tan difícil entregarle el pecado a Dios? ¿Por qué el hombre busca encubrir un pecado que verdaderamente, por más que trate de taparlo, por más que trate de defenderlo? Mira, a veces nosotros nos convertimos. Yo me estaba ministrando en estos días
que a veces nosotros nos convertimos en abogados del diablo. Porque cada vez que tú autojustificas tu pecado y lo defiendes, automáticamente tú te haces un abogado del diablo. Un abogado es aquel que defiende algo que piensa que es justo. Y Satanás se ha encargado de hacernos abogados de él. ¿Por qué? Porque muchas veces defendemos lo que ya Dios dijo que no. Lo que ya Dios dijo que era abominable, lo que ya Dios dijo que verdaderamente era malo ante su presencia. Y yo me acuerdo que a pesar de todo eso, una señora de Residencial Covadonga me dijo: a ti te va a pasar como a Jonás, que el pez te va a traer por un tiempo y va a salir a predicar la palabra de Dios. ¿Saben? Que Dios podría ver en mi vida lo que ustedes están viendo, pero yo solamente veía mi pecado. Yo solamente veía cómo yo había fracasado en mi vida. Yo solamente veía las consecuencias, veía que yo era un prófugo, que me estaban buscando más de 100 agentes, que me querían dar vida en una prisión, que había destruido mi casa, que había destruido mi familia, que había destruido la vida de mi hermano. Entonces yo solamente veía, yo no sé por qué Dios te está diciendo hoy que dejes de mirar el fracaso que ya tú has tenido. ¿Sabes por qué? Porque esa historia de pecado, si tú hoy mismo decides aceptar a Cristo, tú sabes que tú necesitas a Cristo en el corazón. Tú viniste por eso. Tú viniste ¿por qué? Porque la misma necesidad que yo sentía en mi corazón. Esto no se trata de dinero, de estatus social. Esto no se trata de dinero, lo que usted tenga, no. Esto se trata de que hay una miseria en el corazón del hombre por causa de su pecado. Y esa miseria te hace entender que tú necesitas de Dios. Y yo me acuerdo, mi alma te adora, que Dios podía ver en mí un predicador, pero yo no podía ver en mí nada bueno. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque lo único que yo veía en mi vida era la historia de pecado que yo había cometido. Cómo había sido un mal hijo, cómo había sido un malcriado con mi mamá y mi papá, cómo había destruido mi casa. Pero Dios podía ver algo más. Mira qué lindo es Dios. Mira qué lindo es Dios, que aún Dios viéndote en tus delitos y pecados, Él puede ver algo más hermoso en tu vida. Y yo me acuerdo que eso me llevó a estar en una prisión. Me agarró la policía, eso fue lo que me llevó delante del juez, porque había un acta de decreto. Usted a lo mejor dice, no, un pecado. Mira, hermano, cuando usted mira su vida desde pequeño, hay un registro que si yo tenía 5 cargos es poquito. ¿Sabes por qué? Porque el acta de decreto que hay en contra de nosotros es mucho más larga de lo que nosotros podamos pensar. Mira lo que dice en Romanos capítulo 1. Voy a buscar rapidito Romanos. Perdóname que sea un poquito extenso en esta palabra. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hermano, y cuando usted ve, si yo tenía 5 cargos, ¿cuántos cargos hay en tu vida por tú haber violentado la ley de Dios? Mira, cada uno de esos cargos me llevó a tener una sentencia. ¿Sabes? El pecado que hay en tu vida te va a llevar a una sentencia, pero la sentencia que va a pasar en tu vida, si tú no rindes tu pecado ante Dios, esa sentencia va a ser, ¿sabes qué? Para siempre. No va a ser una sentencia de un poquito de tiempo como yo tuve que hacer en la cárcel. Va a ser una sentencia que dice la Biblia que el hombre va a tener que experimentar la segunda muerte. Y la segunda muerte es la separación absoluta del hombre con Dios. Que si tú decides seguir viviendo separado de Dios y decides que ese registro y esa historia de pecado continúe en tu vida, tú vas a vivir eternamente separado de Dios, en un lago de tormento y azufre preparado para Satanás, para sus ángeles y para todos aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida.
Y yo me acuerdo que me dieron una sentencia a 20 años, pero aún en medio de mi sentencia, ¿sabes qué? Me vine al recuerdo todas las veces que Dios me libró de la muerte. Ya me sentía cansado porque el pecado trae un peso emocional, hermano. Cuando tú vives en odio, hermano, eso trae un peso emocional. Cuando tú vives en maldad, en malicia, cuando tú vives odiando, cuando tú vives amargado, todo eso, hermano, va afectando tu salud. Y yo me acuerdo que yo estaba cansado ya de hacer lo que me diera la gana. ¿Tú no te cansas de hacer lo que te da la gana? Yo estaba cansado, ¿sabes por qué? Porque lo único que veía en mi vida eran consecuencias. Jesús. ¿Sabes que mi papá tuvo que estar preso en la federal por culpa mía? Bendito Dios. Tuvo que estar con los enemigos míos, recibiendo amenazas de mis enemigos. Mira toda la vergüenza cuando mi papá y mi mamá lo único que trataron es de darme todo lo bueno. Me pagaron colegio, trabajaban todos los días, mi mamá era contable. Y yo le había pagado con mal la boda de mi mamá, se la vieron parqueada en un lugar y se la forraron a tiro. Ahora usted puede entender todo lo que Satanás utilizaba para que yo pudiera manifestar su reino de pecado. Vive. Por eso me convertí en una persona mala. Pero ¿sabes qué? Aún lo malo que era, decidí entregarle mi vida a Dios. Aún lo malo que tú seas, decide hoy entregarle tu vida a Cristo. ¿Sabes qué? Le entregué mi vida a Jesús. Y comencé a conocer esa paz, hermano. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! ¿Tú sabes lo que tú conocer la paz de Dios? ¡Gloria a Dios! Te han hablado de ella, pero cuando tú la experimentas, Vamos. cuando tú comienzas a conocer esa paz, cuando comienzas a conocer el gozo de Dios, que ni haciendo party con cantantes en los caseríos yo me sentía tan gozoso de haber entregado mi pecado a Dios. ¿Sabes por qué? Porque esa carga que golpeaba mi alma, se la entregué a Dios. Bendito Dios. Esa culpa que golpeaba mi alma, se la entregué a Dios. Le entregué a Dios mi pecado, hermano. Dios no te está pidiendo algo que vale. Dios no te está pidiendo algo que verdaderamente cause una bendición a tu vida. Vamos. O sea, lo único que Dios le está pidiendo al hombre, lo único que Dios le ruega al hombre, es que le entregue su pecado. Gloria a Dios. Que le entregue su condena. Sí, porque ese pecado te va a llevar a una condena. Como mi pecado me llevó una condena de 20 años. Pero no fue hasta que estuve delante del juez que me di de cuenta de los grandes malos hechos que yo había cometido. Tú no tienes que estar delante del juez en el día del trono blanco, cuando dice la Biblia que el hombre va a ser juzgado conforme a su obra. Tú no tienes que llegar a ese lugar, porque Jesús lo que quiere es salvarte de ese juicio. Él quiere salvarte del juicio por toda la historia de pecado que tú mismo has estado escribiendo. Y todo aquello, dice la Biblia, que no estén inscritos en el libro de la vida, van a ser escritos en el polvo. ¿Sabes qué pasa cuando tú eres inscrito en el polvo? Cuando tú escribes una historia de pecado, tú estás escribiendo todo eso en el polvo. Porque eso va a ser destruido, porque Dios va a destruir toda esa obra de pecado en la vida del ser humano. Y va a ser juzgado conforme a la obra. Entonces, le entregué mi vida a Jesús. Y Dios comenzó a hacer nacer en mí ese amor hacia Él. Mira, cuando le entregué mi vida a Dios, yo no sentía mal a Dios, hermano. Usted no puede esperar que diga, no, cuando yo lo sienta. No diga esa mentira. ¿Sabe por qué? Porque mientras el pecado esté habitando en tu corazón, tú no vas a sentir la mala a Dios. Mientras el pecado esté habitando en tu corazón, tú no vas a servirle, hacer lo que es bueno delante de su presencia. Porque el pecado lo único que te va a llevar es hacer lo que es malo. Pero le entregué mi vida a Dios y el Espíritu Santo, hermano, ese es el que verdaderamente transforma tu vida. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo, ¿sabes qué hizo? Comenzó a sacar las palabras malas de mi boca. A los 6 meses dejé de hablar malo. El Espíritu Santo hizo que yo aborreciera la música de reggaetón que yo escuchaba. Mira, a mí me encantaba. Yo me acuerdo cuando me convertí, lo ponía música cristiana y decía, lo voy a poner en reggaetón 1107, y comenzaba a ponerlo y el Espíritu Santo se oprimía. Y comencé, lo ponía en música cristiana otra vez. ¿Por qué? Porque oprimí, sentía que perdía la paz que yo había obtenido a través de Cristo. Entonces, eso fue lo que fue transformando mi vida cuando dejé que Jesucristo entrara en mi corazón. ¿Sabes qué? Me llevaron a una cárcel allá en máxima seguridad y le pedí a Dios que me sacara de ese lugar. Hermano, estar en una cárcel es un prototipo de lo que es estar en un infierno.
allí todos los días los hombres se levantan maldiciendo el nombre del Señor. Dios. Se levantan con su amargura. ¿Por qué? Porque tienen unas condenas altas de vida. Y me acuerdo que todos ellos peleaban por televisores, se entraban a apuñalar por apuestas, olvídate. El Señor, sácame de este lugar, por favor. Puse mi cara en el piso, porque se supone que yo estuviese más de 2 años, una máxima para que me bajaran mi custodia. Pero puse mi cara en el piso porque yo había visto cómo Dios me libró de la muerte, cómo Dios me libró de una larga sentencia, porque el secretario de justicia me quería dar más de 100 años. Le pagué más de $100,000 a mi abogado y me decían, no podemos hacer nada por ti. Mire. Aleluya. Pero ¿sabes qué? Yo le había entregado mi vida a Jesús. Y cuando tú le entregas tu vida a Jesús, hermano, Él te asegura que todas las cosas viejas pasan y todas Él las va a hacer nuevas. Hermano, ¿y sabes qué? Dios un sueño me dijo, todo está bajo mi control. El secretario de justicia me quería dar 100 años. Pues ¿sabes qué? Dios hace que se suspenda el caso. Cambia el gobierno de Puerto Rico, cambia el secretario de justicia y me ofrecieron 35 años y lo firmé. O sea, Dios te está diciendo hoy, yo quiero que tú te hagas culpable, pero no como yo, que me hice culpable para pagar una condena. Dios quiere que tú te hagas culpable y digas, verdad, Señor, yo he pecado. Pero es para que te vayas, ¿sabes qué? Libre de tu pecado. Para que te vayas libre de tu condenación. Para que te vayas libre de esa culpa, mi alma te adora, que no te deja vivir en paz. Y yo me acuerdo, pues nada, que Dios me sacó de esa prisión, pero con un propósito. Porque en el libro de Él había una buena obra que Él había escrito. Y ¿sabes qué? Me llevó a la cárcel donde estaba el que le dio 8 impactos de bala a mi hermano. Y me llevó a la cárcel a vivir con aquel que le quitó la vida a mi hermano. Y cuando yo supe que iba a llegar allí, yo comencé a angustiarme. Y te digo que sentí un peso sobre mí porque yo no quería fallarle a Dios. Espíritu Santo. Hermano, y me angustié y le dije, Señor, tú sabes que yo no te quiero fallar. Pero Dios me dijo, así como te perdoné, así también tú tienes que perdonar. Pero ¿sabes qué? Antes de yo llegar a ese lugar, Dios había tratado conmigo. ¿Por qué? Porque yo había recibido a Jesús, pero yo pensaba que Dios no me podía perdonar de todos mis pecados. Y Dios un sueño me habló estando en un piso 15, vestido de chinita en un hueco. Dios me habló un sueño y me dijo, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Y ese día pude entender este perdón que yo te estoy hablando. Porque ese día Dios me estaba haciendo entender que Él me había perdonado. Y hacerme entender eso me sirvió de mucho. ¿Sabe por qué? Porque a los 5 días me mostró un montón de enemigos míos. Y en ese sueño yo veo todo el odio que había dentro de mi corazón. Y ese día yo comencé a golpear a mis enemigos cuando los vi en el sueño. Había personas que estaban muertas y aún estando muertos en el sueño, yo los quería golpear. Santo. ¿Qué Dios me estaba mostrando? Que todo el odio que había dentro de mi corazón, y tenía el Espíritu Santo, había dejado de hablar malo, me había desconectado de mis amigos, había dejado de recibir dinero del narcotráfico, pero todavía esa área, ese pecado de odio, yo no se lo había querido entregar a Dios. Vamos. Y Dios me lo tuvo que revelar en un sueño. ¿Y sabe qué? Yo comencé a entregarle mi pecado a Dios, ¿verdad, Señor? Tengo rencor contra fulano porque le quitó la vida a mi hermano. Tengo rencor contra fulano porque tiroteó la casa de mis padres. Tengo rencor contra fulano porque le quitó la vida a un amigo mío por ser amigo mío. Tengo rencor contra fulano porque vio a la huevo a mi mamá y le disparó, y comencé a confesar. Y mientras yo iba confesando mi odio, hermano, la confesión es la llave Vamos. que Dios nos da para nosotros poder recibir perdón. La confesión es la llave para que tu corazón se ponga de acuerdo con Dios. ¿Tú quieres poner tu vida de acuerdo con Dios? Comienza a confesar. Aleluya. Comienza a desnudar tu corazón delante de Dios. Yes. Comienza a abrir, mira, ¿sabes qué? Todas esas raíces de amargura que hay dentro de tu corazón, para que puedas ser libre. Porque libre no es que tú estés ahora mismo que tú te puedes ir para tu casa. No, libre es que tú te saques todo lo que te lleva a tu mente al pasado. Libre es todo aquello que no te deja vivir en paz. Libre es todo aquello que te promueva, mi alma te adora, hacer la voluntad de Dios. Y yo me acuerdo que me llevó a la cárcel después que Dios sacó todas esas raíces de amargura que había en mi corazón. Dios me dijo, pues ahora estás listo para poder encontrarte con esa persona. Porque ya yo era libre. Ya yo había reconocido mi pecado. Y ¿sabes qué? Dios me llevó a la cárcel, y cuando miro al que le quitó la vida a mi hermano, no sentí rencor. ¿Tú sabes que eso es un milagro?
Tú poder mirar, a lo mejor tú dices, ¿cómo yo podré mirar a esa persona que me ha maltratado, que me ha herido? Vamos. ¿Cómo yo podré mirar y perdonar a esa persona que me ha hecho tanto mal en la vida, aquel que le quitó la vida a mi hermana? ¿Cómo yo podré perdonar? Y tú te preguntas, ¿cómo yo podré perdonar? Mi alma te adora. ¿Cómo yo podré perdonar todo lo malo, todas las heridas que tengo en el corazón? ¿Cómo yo puedo sacar esas heridas? Pues bueno, ¿sabes cómo yo hice sacando esas heridas? Abriéndole mi corazón a Dios. Reconociendo que tenía esas heridas, porque el tú venir y saber que tienes heridas y no buscar que Dios te la sane, eso no es una solución, el tú reconocerlo. Dice la Biblia que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sabes? Que tú ves mucha gente que dice me convierto a Cristo, me convierto a Cristo, pero la realidad es que no se convierten a Jesús, porque se arrepienten de su pecado, siguen andando en el pecado. Vive. Y yo me acuerdo, mi alma te adora, que cuando lo vi a esa persona no sentí odio. Mira, conviví con él, para hacerte el cuento corto, conviví con él 3 meses en la misma unidad. Dormí 2 semanas con él en el mismo cuarto. Santo eres. Trancaban la puerta por la noche, nos quedábamos solos hasta de las 9 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Él se acostaba a dormir, yo me quedaba leyendo la Biblia y los amigos de él le decían, ¿tú no tienes miedo de que alguien te entre a puñalada? Vive. Hermano, si antes usted me viera conocer, antes yo era una persona, hermano, que mi corazón estaba inclinado al pecado. Y ahora yo conviví con la persona que le quitó la vida a mi hermano, que muchas veces en un pasado añoré vengarme de la muerte de mi hermano, y ahora lo tengo viviendo conmigo. Y no sentir un mal pensamiento, no sentir odio, no sentir esa sed de hacer que me pague el daño que le hizo a mi mamá y a mi papá. Pues ¿sabes qué? Para mí eso fue Dios mostrándome la capacidad que Él tiene para cambiar un corazón. ¿Sabes? Dios tiene la capacidad y tiene el poder y tiene la disposición de cambiar tu vida, hermano. Lo hizo en la mía. Hace como un mes me encontré con Él en Filadelfia. No fue que solamente porque estaba preso, no. Hace un mes fui a Filadelfia, me encontré con Él, me senté a comer con Él en un restaurante. Y el mismo amor que sentía hacia Él lo sigo sintiendo. Hablo con Él por teléfono. Me fue a buscar al hotel. Mira, yo me acuerdo que antes tú jamás le mandarías un pin a un enemigo tuyo para que te fuera a recoger. Pues yo le mandé el pin para que me fuera a recoger al hotel, para que me llevara al aeropuerto, porque él me quería llevar. Me dijo, yo te quiero llevar al aeropuerto, Ale. Hermano, y tenemos una amistad que yo le digo, mira, ¿sabes qué? Yo, no te sientas mal por la muerte de mi hermano. Yo me acuerdo cuando ese día que fui allá a Filadelfia, él fue a la iglesia, llevaba 19 años sin entrar a una iglesia. Y ese día, ¿sabes qué? Pasó al frente. Aleluya. ¿Y sabes por qué yo me alegré? Porque el pecado que él había cometido contra mí, contra mi familia y contra Dios, ese día fue perdonado. Y eso es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere, mira, en esta preciosa tarde, Dios lo que quiere hacerte entender el amor tan grande. Hermano, tú puedes amar a esa persona que te ha hecho daño. Qué lindo, Dios. Tú puedes amar a esa persona, tú la puedes amar, porque yo amo al que le quitó la vida a mi hermano. O sea, eso quiere decir que Dios puede cambiar tu vida, pero para cambiar tu vida tú tienes que entregar tu pecado. Y cierro mi testimonio con esto. Antes no podía caminar por las calles de Puerto Rico, mis enemigos pagaban $200,000. Y lo que yo no pude lograr con pistola, con dinero, Dios lo pudo hacer con su Espíritu Santo. Antes la policía si me veía, me disparaba, y ahora la policía me ve y me abraza. Hace poco compartí con el superintendente de la policía y me llevó a predicar a un caserío. O sea, el superintendente de la policía, que decían que yo era un gran narcotraficante, un peligro a la sociedad. ¿Qué les quiero decir con esto, hermano? Que verdaderamente cuando tú le entregas tu vida a Dios, Él comienza a marcar una historia de todas esas obras buenas que Él tiene para tu vida. Aleluya. Y voy a cerrar mi testimonio con esto. Estando en la cárcel, le dije, Señor, entendí tu perdón. Entendí que me perdonaste, entendí que me cambiaste el corazón. Pero yo quiero saber por qué tú quieres salvar al ser humano. Porque como nosotros no sabemos de lo que Él nos quiere librar, porque no hemos experimentado esa condenación. Y yo me acuerdo que el Espíritu Santo me dijo, entra a tu celda. Y yo entré a mi celda. Y cuando entro a mi celda, la presencia de Dios
se desprende completamente de mi vida. Y comencé a sentir una angustia tan atormentadora, hermano, que usted si ha estado viviendo un tormento por su pecado, no se compara el tormento que yo sentí en ese momento, que sentía como si mi alma se consumiera en un fuego. Y el tormento era tan grande que tú no puedes ni pensar en algo. Mira, hermano, es algo indescriptible, porque no te lo puedo describir, porque si yo trato de describirte el tormento que yo experimenté, no voy a poder descifrarte ese tormento completamente, porque cuando lo sentí era algo horrible, hermano. Era un tormento pero horrible. Sentía como si mi alma se consumiera en un fuego. Y yo me acuerdo que le dije: Señor, tú dijiste que iba a estar conmigo hasta el fin del mundo. Fue lo que me salió, yo no sé por qué, porque yo no podía ni pensar del aturdimiento, de la angustia que yo estaba sufriendo tan grande. Y me acuerdo que cuando di esas palabras, la presencia de Dios comenzó a descender. Y esa presencia de Dios hacía desvanecer esa angustia tan atormentadora que yo estaba experimentando en mi alma. Y Jesús comenzó a hablarme, hermano. Jesús comenzó a hablarme y me dijo: esa es la muerte segunda de la cual muchas veces te libré. Esa es la muerte segunda por la cual llamé a cada uno de tus amigos antes que murieran, porque yo no quería que ellos experimentaran esa segunda muerte. Esa es la segunda muerte que va a recibir todo aquel que me rechace como Señor y Salvador. Esa es la muerte segunda que van a tener que, experimentar todos aquellos que estén registrados en esas actas de decretos y delitos que el hombre ha cometido contra Dios. Esa es la muerte segunda que tendrá que experimentar todo ello de hombre por rechazar, porque el pecado más grande que va a estar sobre tu vida no es solamente todas las obras de pecado que tú has cometido, sino el pecado más grande tuyo va a ser haber rechazado este perdón que Dios te ofrece hoy. Si tú sabes que Dios ha estado hablando a tu vida, hermano, mira, lo hizo en la mía. Y esto no es una transformación de un día para otro, pero yo te puedo asegurar que mientras tú camines con Jesús, mientras tú camines en fe, mientras tú busques aprender de Dios, mientras tú busques caminar con Él, mientras tú camines con Él, va a transformar tu corazón. Él lo va a transformar. ¿Sabes por qué? Porque lo que está escrito aquí, Él le va a dar un cumplimiento. Si el pecado le ha dado cumplimiento de maldición en tu vida, ¿cuánto más la palabra de bendición que Dios tiene para aquellos que le aman? Si tú sabes que hoy viniste aquí y viniste con esa necesidad tan grande, hoy Dios te invita, a que vengas aquí, a que le entregues tu vida a Dios. Ríndete ya. Rinde tu corazón a Dios, rinde tu alma, rinde ese corazón ya. Todo aquel que quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice la Biblia en Colosenses, que el acta de decreto que había en contra de nosotros, Cristo Jesús la clavó en la cruz. Eso quiere decir que todos los cargos que pesan en tu contra, hoy tú puedes hacer que se borren de ese registro. Aleluya. Hoy tú puedes hacer que esa acta de decreto, dice la Biblia, que esa acta de decreto que había en contra de nosotros, Cristo Jesús la clavó en la cruz. Aleluya. ¿Sabes? Toda esa deuda que tú tenías, Cristo Jesús la pagó en la cruz. Y es imposible, hermano. ¿Cuántos aquí no le quisieran que le pagaran la casa? Todo el mundo, porque nadie quiere tener deuda. Pero hay una deuda con Dios que solamente esa deuda se salda y esa deuda se paga solamente cuando tú recibes a Cristo Jesús. Si hay alguien aquí que quiera recibir a Jesucristo, le doy mi parte y dejo al pastor Julio Raúl. Den un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Dame los papeles aquí. Préstame esos papeles. Cuando yo era Julio Voltio, en mi acta de decreto decía que yo era un adúltero. Decía que yo era un ladrón. Decía que yo era un delincuente. Decía todos los pecados que yo cometía. Y aquí a lo mejor tuve a Alex, que cumplió por unos días.
pero la verdadera sentencia es un infierno. Y no pasa nada con nadie sin que antes Dios le avise a sus siervos y los profetas para llamar a la gente al arrepentimiento, porque Dios no quiere que tú tengas esto. Dios lo que quiere es borrarte esto. El día que tú vayas, no sé si es mañana, no sé si es cuando tú salgas de la puerta, yo no sé si es de aquí a 5 años o la semana que viene. Bendito Dios. Que te toque ir al tribunal. Aquí se leyó en la palabra, bonito lo leyó ahorita. Todos van a estar delante de Dios. Y a lo mejor él lo que cumplió fueron 20 años por unas cosas ahí que le probaron y qué sé yo. Pero si se las fuéramos a sacar todas, hermano. Entonces tú tienes que ver tus papeles hoy. Tú tienes que ver tus papeles hoy. ¿Qué hay en tus papeles? ¿Qué hay en tus papeles que te incriminan en el día de hoy? Te dicen culpable. ¿Qué hay en tus papeles que te dicen culpable? ¿Eres culpable? Pues este llamado y este testimonio, todo lo que se ha predicado todo este fin de semana, lo que te están diciendo es: yo no quiero meterte martillo, yo lo que quiero es limpiar y escribir una historia nueva en tu vida. Lo que pasa es que mientras tú no vengas a la presencia de Dios, tus papeles siguen estando ahí. Lo que dice adulterio va a seguir estando ahí. Y el diablo lo sabe. El diablo sabe lo que hay en tus papeles. El diablo lo sabe. Lo malo que tú estás haciendo, eso yo no lo sé. Eso Ale no lo sabe. Eso el pastor no lo sabe. El único que lo sabe eres tú y Dios. Y el diablo también. Por eso es que el diablo trata de matarte, porque dice: chacho, ese Ale tiene los papeles llenos de pecado. Si yo no logro matar, le gano el juicio en el trono blanco. ¿Por qué tú te crees que Héctor se convirtió? Porque él sabía lo que había en los papeles. ¿Por qué tú te crees que Ale se reconcilió y fue capaz de perdonar al que mató a su hermano, al que le tiroteó al papá, a la mamá? ¿Por qué? Porque tú sabes que tienes unos papeles, vamos a hablar claro, como dicen en la calle, unos papeles enfandados. Eso, hermano, tú sabes que vas por un infierno. Ahora, ¿quién? Levanta la mano, ¿quién quiere ir por un infierno? Nadie quiere ir por un infierno. El diablo mismo no quiere ir al infierno. Lo único que te separa a ti de Dios es esto. Es esto. Y esto es lo que delante de Dios. No, pero lo que pasa es, no, los papeles. Cuando tú llegas a la cárcel, lo primero que te piden son los papeles. No, que yo soy pana de fulano y pana. No, los papeles. No, yo lo que me robé la vaca. No, los papeles. Porque los papeles son los que hablan de ti. Ahora, cuando tú, mi alma te adora, cuando tú arreglas tu vida con Dios, los papeles se te borran. Ya el diablo no te puede decir adúltero. Ya el diablo no te puede decir asesino. Ya no te puede decir prostituta. Ya no te puede decir homosexual. Ya no te puede decir lesbiana. Ya no te puede decir asesino. Ya no puede llamarte por tu viejo hombre. Y tú no sabes cuándo es que te van a jalar. Ese es el problema. Que los cultos, ¿para qué son los cultos, hermano? ¿Para qué es un culto? ¿Para qué es el testimonio? No, vamos a ver a Ale, no. ¿Para qué es esto? Esto es para que tú sepas que había un hombre llamado Saulo de Tarso, que había un hombre llamado Alex Trujillo, que controlaba 8 caserías, pero los chamaquitos todos querían ser igual que él. Que fíjate que yo me veo más o menos como él. Que Boston dijo: hacho, este no lo salva a nadie. Tu pecado es más grande, tus delitos son más grandes que tu rehabilitación. Así le dijeron en Boston. Míralo aquí. Yo he repartido compras con él, yo he ido a predicar con él en escuela. Yo he visto como la policía lo ama, yo he visto como la sociedad lo ama. Pero yo también vi las noticias cuando se lo llevaron.
No va a hacer lo mismo contigo. Quitó la vergüenza. Yo lo he visto con el papá ministrando los dos. Entonces contigo no. No, hermano, el problema es que no queremos abandonar los papeles. Que no queremos que nos borren los papeles. Para uno el papel es un orgullo. Ya, yo viste los papeles míos. No. Entonces, mire, hermano, aquí hay gente que han pasado al frente, pero aquí hay gente encadenado a sus papeles ahí en la banca. Aquí hay gente encadenado a su vieja criatura en la banca. Aquí hay gente encadenado a un infierno aquí en la banca, pensando, no, que mi casa y yo seremos salvos de papi, mami le sirve, mi fulano le sirve, mi abuelita le sirve. Si tú no vienes, tú te pierdes y tu papá se salva, tu mamá se salva, tu abuelita se salva, pero ¿y tú? Dios ha tenido misericordia con nosotros. Y este culto es para que, este culto se hizo, no para que tú recojas un algo, no, este culto se hizo para que tú dejes tus papeles aquí. Mire, mi hermano, la pastora dejó los papeles aquí, los dejé yo también. Más nunca hemos sabido lo que es una depresión, más nunca sabemos lo que son ataques de pánico ni ansiedad, más nunca sabemos lo que es un adulterio, porque el Señor limpió nuestros papeles. Póngase de pie en esta hora, hermano. Aquí Dios te trajo para el día que te vayan a matar. Escúchame bien lo que te voy a decir. Aquí Dios te trajo para aquel día cuando te vayan a asesinar, que te vayan a matar, tenga misericordia de ti en el cielo. Porque aquel que prende y apaga el switch es Dios, no tú. Aquí Dios te trajo para que sepas que en el mejor de los casos, una cárcel federal y una vida puede ser que te ayude a limpiar tu vida. Pepo, Loisa, Alex Trujillo, John Martin, toda esta gente, hermano, que verdaderamente merecían un infierno. El mismo infierno de la mujer que es adúltera, el mismo infierno del hombre maltratante, el mismo infierno del borracho, del homosexual, y simplemente el que no hace ningún delito pero no quiere a Dios. Es el mismo infierno. Porque con un solo delito tenemos material para llegar allá. ¡Qué silencio! Hoy Dios te trajo para que sepa que los chamaquitos en motora huileando se mueren. Para que sepa que en un accidente automovilístico la gente se muere. Pero el día que me pasa una cosa como esa, porque yo soy de carne y hueso, y yo me muero también, yo sé por dónde yo voy, yo sé quién viene a buscar mi alma. Yo sé cómo están mis papeles, pero ¿y los tuyos? Ponte al día hoy en el altar. Si a alguien le gustaría aceptar a Cristo, hoy es el momento. Si a alguien le gustaría ordenar su vida y su familia con el Señor, hoy es el momento, hoy es la hora. Hoy es la hora que el Señor quiere hacer. Escribir una nueva historia en tu vida. Una historia de paz y amor. Si a alguien le gustaría aceptar al Señor y pasar al frente, hoy es el día. Si a alguien le gustaría por la oración, entonces también puede pasar al frente, hermano. Pero vamos a cerrar este llamado. Si a alguien le gustaría la oración, hoy es el día. Gente apartada aquí en este lugar, que sabe que el diablo lo que está esperando es así para llevarte. Mas hoy el Señor te está dando la oportunidad de que tú escuches de que sacaron a alguien del narcotráfico, de una vida que no tenía perdón, a una vida que hoy, mire mi hermano, yo le digo algo, yo he trabajado con Ale. Yo he trabajado con Ale. Y me acuerdo de aquella señora en Junco que se le pegó. Y le digo, yo me acuerdo de ti y de todas las cosas que pasaron entre mi familia y tú, pero yo te perdono. Y la señora le dijo, yo he visto tu cambio. Y la señora le dijo, yo he visto cómo Dios te ha usado. Una señora que cogió en sus papeles, tenía el rencor de las cosas de Ale. Y esa mujer
perdonó a Ale en aquel momento allí. ¿Tú sabes cuánta gente a mí me tenía odio por cosas que yo había hecho? ¿Tú sabes cuánta gente puede tenerte odio a ti que tú ni sabes quiénes son? Pero el cambio que Dios va a hacer en tu vida es el que le va a cambiar la perspectiva de ellos mirarte a ti. Es el que va a cambiar la perspectiva de cómo la gente te va a ver a ti. Ay, yo no vivo con la gente. Sí, tú vives con la gente. Y yo cierro este llamado, hermano. Pero yo le voy a decir algo. Yo llevo 9 años predicando. Y he visto a mucha gente que llegan a los cultos. No, tranquilo, vámonos. Y se van. Me convierto mañana. Y he visto a muchos que el mañana nunca les amaneció, Ale. Yo sé que tú también lo has visto. He visto gente que llevaron sus matrimonios aquí a la iglesia y nunca pasaron al altar. Se destruyeron los matrimonios, amándose, por no querer dar su brazo a torcer y soltar el orgullo. ¿Tú sabes lo que hizo este hombre? Soltó el orgullo. ¿Tú sabes lo que hizo el Fader? Soltó el orgullo. ¿Sabes lo que hizo Julio Voltio? Soltaron el orgullo. Porque el orgullo es el que tiene los cementerios y las cárceles llenos de gente que pudieron haber limpiado sus papeles. Hoy es el día que Dios te dice: limpia tus papeles. Limpia tus papeles. Limpia tus papeles. Si a alguien le gustaría pasar por oración, amén, aleluya. De lo contrario, todo aquel que se vaya a reconciliar con el Señor para poder limpiar su vida delante de Dios, levanta su mano derecha. Levante su mano derecha sin miedo, no tenga miedo. No tenga miedo, alabado sea el nombre de Jesús. Dale un aplauso a esta vida. Levante la mano, vamos, levante la mano y no tenga miedo. Levante su mano y no tenga miedo. Y vamos a orar de esta manera. Denle un poquito más para adelante, denle un poquito más para adelante. Denle un poco más para adelante. Si alguien quiere seguir pasando, pase al frente. Levante la mano todos los que estamos aquí. Levante la mano todos los que estamos aquí. Vamos. Y repita conmigo: Señor, hoy he venido aquí y en mi mano tengo el acta de mis decretos que me era contraria. Mas yo te entrego mis papeles, mis delitos y mis pecados para que tú me los perdones. Ten misericordia de mí, de mi familia y de mi alma. Yo responsablemente te entrego mi vida. Haz con ella lo que tú quieras, pero yo sé que vas a escribir una nueva historia delante de ti. Está mi nombre. Escríbelo en el libro de la vida y que nunca se borre. Yo me reconcilio contigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso a esta vida. Gloria al Señor. Y vamos a orar. Ale, ayúdanos a ministrar. Alabado sea el nombre de Jesús.